Bueno, señores, vamos a cambiar de tema. Vamos a las 10:27 de la mañana le vamos a dar la bienvenida a Pedro Gamio. Él ha sido viceministro de Energía y es experto en temas de hidrocarburos porque tenemos que hablar del gas. Tenemos que hablar de los incrementos del precio del petróleo, del impuesto selectivo al consumo. Y además, a mí sí me interesa saber cuál es el panorama del acceso, ¿no es cierto? El acceso al gas natural, esta promesa que tanto nos hicieron y que hasta ahora no se termina de concretar. ¿Cómo está, señor Gamio? Bienvenido a Capital. Muchas gracias, Milagro. Un gusto estar contigo. Le agradezco. Primero es cómo nos afecta el impuesto selectivo al consumo con el tema del gas, por favor. A ver, en el caso del gas no hay problema con el selectivo al consumo. Tampoco se ha tocado el GLP, que es propano-butano, que es lo que usamos en balones en los hogares y que también utiliza un número importante de vehículos y también algunos comercios, GLP, que es propano-butano. No afecta en estos dos casos. Sí afecta lo que es una subida mundial desde abril a la fecha de 16% en el precio del petróleo y los derivados. Eso está trayendo cola y justo ha coincidido con esta modificación del selectivo al consumo, que es mucho menor a la subida internacional, valga verdades, pero que ha impactado básicamente en diésel, de transporte e industria y en algunas gasolinas, que son las gasolinas de peor calidad, porque paradójicamente en el Perú hemos incumplido buena cantidad de tiempo una norma que decía usted cobre más impuesto con el combustible que contamina más. En el Perú eso no se respetó. Recién, es increíble, ha habido un esfuerzo todavía incompleto, que en verdad busca recaudar fondos para el Estado, pero el propósito está legalmente amparado hace 10 años, que se creó el índice de nocividad. Y tengo un dato que no hemos podido superar como país, que somos la segunda ciudad de América Latina con la peor calidad del aire, más contaminada. Y eso trae problemas en Ate, en Huachipa, en Puente Piedra, en Villa María del Triunfo, y el mejor perfil lo tiene San Borja, Jesús María. Y eso tiene que ver con áreas verdes, tiene que ver evidentemente con escenarios de mayor calidad de vida, ¿no? Vamos a ir desgranando poco a poco el tema del gas, pero primero tenemos que ir a la pausa, señor Gamio, así que yo le voy a pedir un poquito de paciencia. Vamos a ir a nuestro receso de esta media hora. Ya regresamos. Cierto, porque nos prometieron gas, nos prometieron que todos los peruanos íbamos a poder gozar, sobre todo en las zonas más deprimidas y donde hay muy bajas temperaturas. Se ofreció que iba a llegar a la masificación del gas y que íbamos a poder, entre comillas, y para que todo el mundo lo entienda, hasta calentarnos, ¿no? Pero nada de eso ha sucedido, señor Gamio, y sí, antes de seguir analizando bien todo lo que pasa con el gas natural, yo le quiero hacer esta pregunta sin anestesia. ¿Por qué no se logró hasta el día de hoy masificar el gas, si es que supuestamente tenemos tanto? Hace 14 años casi que el gas llegó al centro de consumo más importante del país, a Lima y Callao. No hemos hecho bien nuestro trabajo como país y exportamos gas, que es un combustible más limpio y más barato, e importamos crudo y derivados que son más caros y más contaminantes. En el transporte, puedo decirlo abiertamente, el Perú ha fracasado en la masificación del gas. ¿Por qué? Por errores de gestión, por falta de planeamiento estratégico, por falta de una continuidad de las políticas públicas. El bono del chatarreo ahora es ridículo. Debió ser un programa robusto para modernizar, renovar y racionalizar la flota de transporte, acabar con esta chatarra vieja que contamina tanto y que utiliza diésel mayoritariamente. Un dato increíble, teniendo gas, hemos decrecido en la demanda en gas natural vehicular como país. Es un dato controvertido que revela que decrecido. En pocas palabras, el consumo de gas para el transporte, en lugar de subir, el año 2017 ha bajado. Pero eso es una locura, es porque el gas es más barato que la gasolina. Y es más limpio desde el punto de vista ambiental. Significa, los países más grandes y ricos del mundo combinan gas natural con energías renovables, porque esa es la llamada transición energética. Y el Perú, no teniendo que importar gas porque tenemos gas, no está haciendo bien su papel. Nos falta un trabajo eficiente, continuar las políticas públicas. Pero de repente falta voluntad política, porque hace un tiempo yo recuerdo que, le voy a dar un ejemplo que puede ser hasta personal, pero es concreto. Los vecinos de todo el edificio en el que yo vivo dijimos un día, ¿y por qué no tenemos gas, no? Para eso, para que todo sea mejor.
cuando hicimos la pregunta, la respuesta fue directa y nos quedamos todos tontos. No se puede porque no se ha tirado las líneas de distribución para que pueda llegar el gas a un edificio. Entonces, y todos dijimos que no se sabe cuándo se va a poder insertar esas líneas. Entonces esto ha sido, perdóneme señor Gamio, un gran engañamuchachos. Pero hay que analizar rubro por rubro. En transporte hemos fracasado. Un autogol. Y estamos en oportunidad del nuevo gobierno de corregir esto, porque como el bono del chatarreo, que transportes con economía y finanzas destinen recursos, esto no es gasto, es inversión, que se acelere la diversificación, el uso del gas en los grandes vehículos de transporte, así como se tuvo un éxito enorme con los taxis. En el caso de hogares, ahí sí hemos hecho gol. Ahí hemos clasificado, si cabe la expresión, porque hemos pasado el 500.000 de hogares. El problema ahora es que... es insuficiente. Claro. ¿Y a qué hogares han llegado? Lo que pasa es que esa aceleración se ha dado en los últimos años. Ahora hemos pasado, el año pasado, de 100.000 instalaciones domiciliarias. El problema es que ahora hay preocupación de unas recientes medidas de sobreregulación que están dificultando la agresividad del plan. ¿Por qué? Porque lamentablemente siempre hay quinta columna. Y ha habido gobiernos locales que han dicho, uy, llega el gas a mi distrito, una oportunidad de sacar fondos. Entonces le hacen la vida imposible a la obra. Y al final se retrasa tanto que el sentido común te aconseja es ándate a otro lado. Cumple con el programa, pero que sea flexible porque lamentablemente hay de todo en las autoridades municipales. Hay alcaldes que sí se han dado cuenta de que hay que defender la calidad del aire, la salud de la gente, que es lo que prima, y han dado facilidades. Pero hay otras municipalidades que hasta el día de hoy complican la vida a las instalaciones de distribución de gas natural. Entonces... ¿Y por qué? ¿Porque no son aceitados o por qué? Las razones tienen que ver con falta de visión, falta de conciencia, y a veces también en el pasado yo he conocido de malas prácticas como las que tú estás mencionando, lamentablemente. Entonces, tenemos que mantener el nivel de conexiones en hogares. ¿En qué zona del país hay mayor conexión en hogares? Bueno, por razones obvias, solamente tenemos Lima, Callao e Ica, con las posibilidades concretas de llegar a grandes cantidades de personas. Arequipa ha comenzado, va hacia 25.000 conexiones domiciliarias, pero su sistema tiene un alcance limitado porque se basa en camiones que llevan el gas natural comprimido. En realidad, ese es otro problema. Se cayó la licitación de llevar el gas a la sierra, sí, a 7, y se iban a sumar 2 ciudades más de la sierra. Están en un nuevo concurso, ese ha sido otro retraso. A todos los peruanos el gas solamente llega en forma de electricidad, pero no está llegando en 2 sectores tan sensibles como es ciudadanos, sus casas, sus hogares y el transporte. Y hoy existe incluso una tecnología que es el gas natural licuefactado, que permitiría modernizar nuestra flota de carga y nuestra flota de grandes buses de transporte. Tendríamos una de las ciudades o el sistema de transporte más eficiente si combinamos electricidad a base de básicamente energías renovables y gas natural en la matriz energética del Perú. Reducimos costos, acabamos con este problema tan crítico de la calidad del aire y al mismo tiempo la economía de nuestras familias, de nuestro país. No hay pierde en esta combinación, en este cóctel entre gas natural y energías renovables, pero el país tiene que mejorar su gestión. En el caso específico de hogares, pedirle a Ocinermin que revise su regulación última, porque tienen que darse cuenta que si no apoyan la masificación en la conexión de más hogares, la meta de llegar al 1.000.000 de hogares conectados se va a retrasar. Y eso no es bueno para el país. Si se cumple el pronóstico que hoy día he leído de un diario del extranjero, de que hay el riesgo por la crisis con Irán, de que el precio del petróleo pueda volver a los $100 el barril, nosotros no hemos hecho nuestra tarea del plan de contingencia. Si tenemos gas, podemos suplir el petróleo y los derivados del petróleo en gran porcentaje. Pero si sube el barril, ¿qué nos va a pasar? Bueno, si lamentablemente obligaría al sector, al gobierno nacional a tomar medidas. Hay 2 herramientas que se usan. El Fondo de Estabilización de Precios, que lamentablemente ya arrastra una deuda que ha pasado de los 200 millones de soles,
que es un mecanismo que cuando la subida es constante se vuelve un mecanismo de subsidio, porque originalmente era un mecanismo para mitigar subidas bruscas, pero si la tendencia es que suba, ya el Estado tiene que sacar de sus recursos para pagar la diferencia del precio, y eso nos lleva en un escenario de crisis de ingresos como el que vivimos hoy a una situación muy complicada. Entonces, lo que tenemos que hacer es relanzar la masificación en transporte, facilitar y sacar del mapa cualquier obstáculo al plan de mayor agresividad en la masificación en hogares con el gas natural, y también corregir los defectos que ha habido en el concurso para llegar con gas en camiones a la sierra peruana, porque es increíble, el Cusco todavía no tiene gas en los hogares, no tiene gas en el transporte. Increíble de dónde sale, ¿no? Y Arequipa sí. Entonces, esa es una situación que tenemos que corregir. Esa es la ironía de esta gestión. Bueno, esta gestión tiene poco tiempo. No me refiero a la gestión en general. No, sí. o sea, en general, o sea, sacas gas de Cusco y Cusco no tiene gas. O sea, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo procesamos? Y creo yo que se podría sacar del concurso de proinversión y hacer un piloto en el Cusco por razones obvias, porque esto en un año podría materializarse si se hace con eficiencia. Ahora, me ha preocupado lo que usted acaba de decir, señor Gamio, que una de las grandes trabas que hay para la masificación del gas está en el terreno municipal. Los alcaldes que ponen trabas para las conexiones, ¿no es cierto? Y que hay además, en paralelo está el tema de la regulación. ¿Qué hacemos? Porque viene la campaña electoral, ¿no? Viene el cambio de autoridades en los municipios, y creo que debería ser una exigencia de todos, que supuestamente tenemos un recurso que no deberíamos exportarlo, debería quedarse aquí. Son muchas instituciones lideradas, por ejemplo, el caso de la Defensoría del Pueblo, que ha observado el problema de calidad del aire desde hace tiempo, y los avances no son significativos, y las autoridades municipales tienen una gran responsabilidad. Tengo un dato aquí inquietante. Estamos hablando de más del 70% de los 42 gobiernos locales que tiene Lima no supervisan la contaminación del aire. Y esto, si lo relacionamos con el tema de la principal causa de contaminación, que es el transporte, los combustibles, entonces no tiene sentido que los gobiernos locales vean una oportunidad de conseguir fondos, el hecho de que se instale el gas, sino más bien deberían ayudar, facilitar, no entorpecer, no buscar la sinrazón. Son varios casos en distritos populares donde se han puesto trabas a la masificación del gas. Y esto está recogido en expedientes, está recogido y lo conoce perfectamente nuestras autoridades, ¿no? Pero qué lamentable, ¿no? Porque si se dieran las facilidades, imagínense todo lo que se podría avanzar. Creo que ya a 14 años de explotación del gas deberíamos haber logrado llegar a 1 millón de hogares. Hemos pasado el 500.000, pero falta mucho por recorrer. Pero tampoco es bueno que empecemos a sobreregular, complicando la vida al plan de masificación. Y donde sí definitivamente es urgente un esfuerzo que empieza con el bono del chatarreo, que es entregar la unidad vieja, chatarrearla y recibir un bono para sí mismo, para pasarlo a otra persona, para que vuelva a la actividad de transporte, pero con un vehículo nuevo, híbrido, que utilice principalmente gas natural y que le permita sacar adelante su familia sin contaminar y ayudando a mejorar el transporte, que es una actividad que causa muchos problemas en el Perú. Mi última pregunta tiene que ver con el plano político. He escuchado varias veces a Barnechea, al propio Vitocho, decir que todo esto, lo del gas, es una gran estafa, que ha sido el tema del gas esconde una gran corrupción, sobre todo en el megaproyecto del gasoducto. Y he entrevistado también a otros economistas como Romero Caro, ¿no es cierto?, y que él tiene clarísimo de que todo el tema del gas es más que nada un cuento, ¿no? Y que no es que se tenga la reserva que se dice, y que la inversión o el sobrecosto ha sido una verdadera estafa al Estado peruano y por lo tanto a nuestros intereses como ciudadanos. ¿Qué tiene que decir? Porque usted ha sido además viceministro de Energía y Minas. Sí, de Energía hace 10 años. Nosotros, yo debo opinar sobre el tema en el sentido de que el proyecto de gasoducto que se hizo en el gobierno anterior tuvo un defecto de origen. Muy bien lo has observado tú.
no tenía la cantidad de gas suficiente para la dimensión de un gasoducto de 32 o 34 pulgadas. Entonces, recién con el descubrimiento de los chinos que se dio después de que se iniciara este concurso, hemos llegado ya a la cantidad de gas necesaria, pero ahora hay otro problema. ¿Cuál? No hay demanda suficiente. Entonces, la única demanda que acredite la viabilidad económica, porque uno no hace una facilidad de transporte si no tiene el mercado que consuma ese recurso. Se vuelve un elefante blanco. No podemos olvidarnos que hay países que han construido infraestructura en base a estos incentivos sin planeamiento estratégico, como España, llegó a duplicar su capacidad de infraestructura de energía y ahora 2 generaciones de españoles tienen que pagar la deuda. Entonces la infraestructura tiene que ir a la mano con la demanda, con el consumo. La única solución para el gasoducto del sur es hacer un gran proyecto petroquímico. Y eso no está en estos momentos inserto en el diseño. Me parece haber leído que el presidente del Consejo de Ministros está pidiendo que se ajuste este proyecto porque si no hay demanda, no tiene sentido empujar una obra que al final la tenemos que pagar todos los peruanos. Y hay otro ¿Usted dato. cree que el gobierno Humala nos estafó con el tema del gas? Yo creo que faltó rigor técnico, que eso en principio, ¿no? Sé que hay un cuestionamiento a la persona que condujo el proceso de la licitación, que es materia de una investigación por el Ministerio Público, pero el tema importante y relevante es qué vamos a hacer los peruanos con esta obra que tiene entre 20 y 30% de avance. Y otro dato importantísimo es que en estos 5 años, porque también hay litigios, hay 3 litigios que tienen que resolverse y que traban también el desarrollo de esta obra. Incluso uno de ellos amenaza con ser un arbitraje internacional. El otro tema es aprovechar esta ventana para seguir asegurando energía a costos competitivos. Y la única opción allí es una subasta de energías renovables que evite que paguemos más de $200 millones anuales en el sobrecosto de utilizar diésel para atender la demanda de energía, porque ya el gasoducto no llega al 2024 como estaba previsto. Es imposible que llegue por los problemas que hemos mencionado. Entonces, el gas natural ayuda muchísimo a proteger al ciudadano de a pie frente a los escenarios de precio alto del petróleo ahora con esa tendencia por el problema de Medio Oriente. Bueno, señor Pedro Gamio, lo voy a volver a llamar y yo espero que usted pueda ser parte de una mesa técnica que analice bien lo del gasoducto, porque yo creo que tenemos que discutir este tema, ¿no? O sea, ha sido una obra, un megaproyecto. Para algunos, la madre del cordero y de la corrupción del gobierno Humala estaría en el gasoducto que no se ha terminado de investigar. El otro día, cuando le preguntaba a Víctor Andrés García Belaúnde, él me decía, y eso que no sabes todo lo que ha pasado con el gas. Entonces, me encantaría saber mucho más para que todos los peruanos sepamos bien a qué atenernos. Con todo gusto. Muchas gracias, señor Gamio, pero ya queda claro también las trabas que ponen las municipalidades en la masificación del gas, ¿no? Y la ironía de la vida, tenemos gas, la exportamos y hemos decrecido en nuestra demanda en el sistema de transportes. El mundo al revés. Pero bueno, vamos a seguir con este tema. 10:51 de la mañana, me voy a la pausa y regreso con un tema que tiene que ver con la salud. Vamos a tener nuestro consultorio nutricional. ¿Por qué engordan los alimentos fritos? Pero en verdad qué rico es comer papa frita, huevo frito. Bueno, hamburguesa, no, la hamburguesa no es frita, pero también. Ya, después todas las milanesas. Ya te veo la cara, Urbano, creo que te has comido 2 milanesas hoy día en el desayuno. Ya regresamos.